FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Es martes 17 de septiembre. Después de una semana, estábamos aquí el martes pasado. Salvador Camarena, ¿cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo estás? María Scherer, ¿cómo ves el humor de Salvador Camarena? Bien, hoy bien, muy bien. Lo veo Carlos muy bien. Heredia, ¿cómo te va? Bueno, lo que trasluce bien. No, la No se semana compromete. pasada estábamos que si un yunes, 2 yunes, 3 yunes, ¿qué yunes llegaba? Que si, no, un emesista. Qué bueno que no hay más Yunes. Sí. Hubieran llegado más. Así nos quedamos el martes pasado. Vaya semana. Ya, escándalo, lío, gritos, bellacos, reforma, adiós en el 15 de septiembre, militar. Digo, falta una reforma más que creo que va a pasar ahora, esa es mi teoría, la de la Guardia Nacional. Sí, creo que las demás ya. Ahora sí que ni en el Senado tienen, ni en diputados tienen humor para tanto. Entonces, ¿tú quieres decir que ya quedamos así? En Morena queda Luisa María Alcalde y algo que quiero comentar, el hijo del señor López Obrador, nuestro presidente. ¿Y Claudia dónde está? Voy a empezar así. ¿Y Claudia dónde está, María? ¿Dónde está Claudia? Es que vaya transición, ¿no? O sea... Ahí está, esperando que llegue el 1 de octubre, pero con... Pues la dejan literalmente con las manos amarradas, ¿no? Con unas esposas aquí en la espalda, esperando a que llegue su lugar. Y bueno, y para seguir con el símil, pues a María Luisa Alcalde le va a pasar algo similar. ¿Por qué? Porque ¿Por qué le va a pasar algo similar? Porque ahí viene Andrés Manuel López Beltrán. O sea, va a pasar de florero en gobernación a florero en Morena. O no, a lo mejor ella sí va a ser la presidenta. Ah, bueno, pues vamos ¿Quién a ver. era más poderoso, Mario Delgado o Citlali? Mismos puestos. Salvador está dudando, ¿eh? Salvador está dudando, ¿eh? Yo te diría que ninguno de los dos. No hagas Tenían que preguntar capciosas. arriba a los dos. Dice María manos atadas, Carlos. Bueno, pero ya, el 1 de octubre, un señor en Palenque y ella, ¿qué va a hacer? O sea, lo que digo es, ¿cómo recuperas camino, pues, no? Pues sí, digo, yo creo que ahorita que hay 2 yunes, estamos hablando de presidencia bicéfala, esta dicotomía entre tener el gobierno y tener el poder, pues creo que es la pregunta de fondo. Algunos ya la resolvieron en su mente, pero no se va a resolver antes del 1 de octubre y quizá no en lo inmediato después del 1 de octubre. Creo que quienes hemos estado escarbando en la historia para entender qué pasó entre el general Lázaro Cárdenas del Río y Plutarco Elías Calles, fueron 1 año y 5 meses el periodo que tomó para que terminara ese intento de maximato. El contexto era radicalmente distinto del de hoy, contexto histórico, contexto geopolítico, pero en todo caso, en aquella sucesión y transmisión del mando, el general Cárdenas, estaba haciendo un acto fundacional del Estado mexicano y el poder residía en el Estado y en el partido. Y había un acotamiento sexenal al poder del presidente, que una vez concluido su mandato no ejercía más el poder, sino que tenía que hacerse a un lado para que lo ejerciera el nuevo, en este caso la nueva. Yo no haré grandes afirmaciones al respecto. Creo que la pregunta que sobrevuela todo el tiempo es ¿qué tanto tendrá Claudia Sheinbaum solo el gobierno? Ni siquiera el gobierno o todo el poder. Salvador Camarena. Hay una cita la semana entrante
bueno, de hecho, prácticamente este fin de semana, ¿no? Morena está convocado a revisar su dirigencia, a definir quién sustituye, ya citabas tú a Mario Delgado y a Citlali Hernández, al presidente y a la secretaria general. Ambos terminarán, los ya citados, en el gabinete y llegará Luisa María. Del gabinete vendrá la hoy secretaria de Gobernación a la presidencia de Morena y pues lo que ya se comentó, el hijo favorito del presidente López Obrador, y no lo digo yo, está dicho por él en sus términos y sus expresiones, llegará ya sea como secretario de organización, ya sea como secretario general. Potato, dicen por ahí. Es decir, llegará pues como una figura indiscutible de poder, para citar a Carlos Heredia, de poder contrastante con la presidenta, sin lugar a dudas. Colaborador, sí, pero también dueño de un, por supuesto, espacio que es indisputable dentro del movimiento. Será interesante ver el asunto de forma, es decir, ya sabemos el de fondo. Este hijo del presidente López Obrador será protagonista de los años que vienen, pues sí, eso es lo esperable, con una complejidad, pero hay que ver cómo lo procesa Morena. Será la primera vez que Morena se plantee un futuro sin su líder y fundador. Ahí tendremos que buscar matices para ver la unanimidad de esta plantilla, la unanimidad de la expresión o las divisiones o las expresiones. Y digo divisiones nada más por no dejar de decir que puede haber algún disenso, porque hemos visto en los últimos días cómo colaboradores de medios de comunicación que expresan dudas con respecto a algunas cosas que se están aprobando en el Congreso, ya sea de fondo y de forma, bueno, quieren los duros del Politburó borrarlos de la fotografía, como en el estalinismo, ¿no? De que el que opina distinto no merece estar a la vera del Señor. Entonces yo creo que ahí hay este fin de semana esta cita donde tendremos más elementos. Me gusta como lo pone Carlos Heredia. La presidenta tiene que hacerse muy pronto del poder. Del gobierno, sin lugar a dudas, lo hará de inmediato, pero tiene que hacerse del poder. Y yo creo que un poco mi pregunta iba por ahí. Es decir, entiendo la diferencia, pero entiendo lo que decías, Lázaro Cárdenas, tal. Creo que el problema de Claudia es que sustituye a uno de los presidentes más carismáticos y populares que ha tenido México hace muchos años. Y más allá, ¿no? Y seamos generosos de su capacidad, de su inteligencia, de sus planes, de lo que sea, la política se trata también de eso, de carisma, de popularidad, de arrastre. Es decir, ¿cómo ocupas ese lugar que públicamente va a dejar? Porque esto es público. Sí. Del hijo de López Obrador, sí, también tiene un problema, que es, ahora va a ser una figura pública, ahora va a tener que dar entrevistas, ahora va a tener que enfrentarse a micrófonos en la calle cuando salga, ahora, no, vamos a ver cómo le va. No cualquiera está preparado para esa parte de la vida pública. Él había sido un operador de otras características. Bueno, yo creo que lo que yo quiero ver es cómo soluciona Claudia ese problema. Diré una cosa, María. Para nadie es fácil estar en un balcón viendo cómo al hombre que vas a sustituir, más allá de que sea tu amigo, que coincidas con él, que sea parte de tu movimiento, le griten no te vayas, no te vayas, no te vayas cuando tú estás en el otro balcón. Eso no debe ser fácil para nadie, ¿no? Porque se va. ¿No? Es decir, ¿cómo haces para ocupar ese espacio, no? Pues, a ver, hay muchas cosas, pero creo que una de las formas en las que ocupas ese espacio es distinguiendo tu propio espacio, ¿no? Y tomando decisiones y actuando de forma que tu sello se vaya dibujando, ¿no? Desde la campaña se le criticó a Claudia Sheinbaum eso, ¿no? El no distanciarse. Y lo platicamos aquí, en la campaña no tenía ningún sentido distanciarse, ¿no? Ganó como ganó, entre muchas otras cosas y entre otros factores, porque no lo hizo. Pero ya en el ejercicio de gobierno, pues es una cosa absolutamente diferente. Y el gran problema de Claudia, que
mucho se ha planteado como dilema, yo creo que no es precisamente un dilema, es que el presidente está encargándose precisamente de no permitir que sea un dilema, ¿no? Que su camino esté absolutamente claro. Una de esas cosas, pensamos que de manera errónea, ¿no? es colocar a su hijo en la dirigencia de Morena, por lo que se sabe, no en la Secretaría General, precisamente para que no tenga que enfrentar a la prensa, precisamente para que no tenga que rendir cuentas. Entonces yo creo que va a tener un papel como el que había tenido, ¿no? Más en la sombra, pero con un cargo para que recordemos que no va a ser necesario peregrinar al rancho, porque ahí está la correa de transmisión. Carlos Heredia. Digo, yo lo que digo es, o sea, se puede ir Messi del Barça, pero todavía se le extraña. Pues, exacto. No, es complicado, ¿no? No, y siguiendo con la simbología y las metáforas, en una de sus últimas giras a un estado de Chiapas que está en llamas, pero bueno, ese es otro asunto. El presidente López Obrador dice: cierro un ciclo. Lo estoy citando. Y agrega: la carrocería está bien, no así el motor. Ya no puedo forzar más mi pobre corazón. Sí. ¿No? Y entonces ocurre justo lo que dice María, es decir, designa, unge a su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo todas mis complacencias, diría la escritura. Y coloca a Claudia Sheinbaum en una posición todavía más difícil de la que ya se perfilaba. Y quizá un pie de página a esta observación es que incluso la redacción de la reforma judicial tiene un transitorio, que quizá por allá habrán leído una cita de este transitorio, que dice: esta reforma se aplicará literalmente, sin apartarse un milímetro de lo aquí establecido. Bueno, no dice un milímetro, pero dice bueno, literal. Punto, ya está. Así es. Sí, ahora sí que 100%. 100%, ¿no? Y por cierto, lo que dice lleva, y aquí voy a meter un tema lateral, pero que muy pertinente, lleva a que la Suprema Corte tiene que empezar a funcionar con 9 integrantes. Oye. Bueno. Van a hacer un chinchampú, a ver quién se va. No. Entiendo que por reglamento se tienen que ir las 2 últimas que llegaron. Hay asuntos de es un desastre. Es un desastre. Por eso. Las salas están paralizadas. No saben qué exacto. hacer, Y esto, 2 semanas más, es el preludio al inicio del mandato de... Y digo, sigo con el anecdotario, pero también tiene que ver con esto. Las embajadas están vueltas locas con las no invitaciones. Y digamos, puede parecer nimio, pero es el contexto en el que está llegando Claudia Sheinbaum. Y parece que... ¿Hay no invitaciones? O sea... A la toma de posesión. Por eso, ¿hay no invitaciones? No, nadie les ha dicho, oye, invita. ¿Sí? Te invito a mi fiesta. Exacto. Hola, soy Claudia, te invito a mi fiesta. Exacto. No ha llegado a eso. Entonces, pues mal augurio. Una de las cosas que más fatigosas van a ser para la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser lidiar con el antes. Las organizaciones tienen la costumbre de añorar, cuando se les enfrenta a un cambio, añorar el pasado. Y si el pasado lleva el nombre y el apellido de un personaje carismático, y si es el fundador del movimiento, y si esto no fue un gobierno, sino una transformación, y si esto es un cambio de régimen, la tiene bien complicada, por más capaz y legítima que es su llegada, más capaz ella y más legítima su llegada, Claudia Sheinbaum, porque tiene que borrar de todas partes la palabra antes. Salvador, es que antes hacíamos esto. Salvador, ¿te imaginas los comentarios que va a haber después del 2 de octubre, después de la primera mañanera, en términos de comparaciones? Sí, olvídate. O sea, pero... Nomás para empezar, con la pura mañanera. Sí, pero aquel contestaba así, pero ella contesta, sí, pero no sé si esto, pero no sé si... Uy, fue más cortita. Uy, sí. Uy, el antes es una ladilla estar todos los días diciendo, es que ya no es antes. O sea, ahora, es un personaje que ha sido central en la discusión pública los últimos 30 años, 35, si me apuran. Es decir, él surge en el Frente Cardenista y luego PRD,
pero su centralidad sí tiene tres décadas redonditas. Hablando de que ahora Zedillo reaparece, ¿no? También viene de ese mismo momento, pero creo que todo eso para hablar de lo político, cuando los retos presupuestales, cuando la reorganización del gobierno, cuando la implementación de la reforma, o sea, ya estamos en la elección del Poder Judicial. Es dificilísimo activar un chip de vamos a tener que empezar a pensar que dentro de 9 meses hay una elección. Bueno, la que tiene que empezar, entre otros, a pensar es la Presidenta de la República, a partir del 1 de octubre. Entonces, yo por eso proponía, ya estoy aquí muñozledeando, hay que hacer una campaña de relanzamiento de Claudia Sheinbaum. Hay que decir, oigan, la presidenta está acá. Pues por eso decir, oigan, empecé hoy diciendo dónde está Claudia. Sí, oigan, muy bien. Gracias. Ya. Sí. Pero que el estado de ocupante de Palacio Nacional ya se salga, porque hay que remodelar el departamento y hay que empezar a tomar medidas para los nuevos muebles. Esto no es departamento no es Downing Street 10. O sea, no se cambia en las 24 horas. No. Hay que como... Termina, Carlos, pero termina rápido. No, una declaración que digamos, para documentar nuestro optimismo, pues la violencia sigue sin parar todos los días, las 24 horas. Y ahorita está focalizada en Sinaloa, y en muchos estados. Pero el comandante de la región militar en Culiacán. Está en todas partes, ya lo leyeron. Está más sacada de... O sea... No, es literal. Ahora sí que literal, como dijo, que le preguntan, oiga, la tranquilidad de la población, ¿qué contestó? Cuando se dejen de pelear los narcos. Sí. Algo que es cierto, en términos reales. Algo que es absolutamente cierto. Pero que ha sido... Pero me parece una vez más que estamos en este ambiente de polarización y de todo lo que se diga tal. Perdón, hace 25 años que esa respuesta es válida. En muchas zonas... El drama es que sigue siendo válida. Bueno, por eso, porque... Sí. Pero eso es. Pero no es culpa del general, ni es... No, yo no asigné hace culpas. 30 años, así fue. Cuando se pelean, así sucede. No... Ahí sí no puedo, porque me parece que esos escándalos con base en una frase la provocación de Carlos Heredia, yo creo que exactamente Claudia Sheinbaum tiene que empezar a decirle a la ciudadanía qué mensajes van a distinguir que pasó algo distinto en la primera semana. Exacto. El salario mínimo se va a empezar a discutir, entonces ¿cómo va a venir? Así la lanzarías. Sí, empezaría diciendo claro, que se vean cosas distintas, porque si no, la comparación con el antes es brutal. Él tiene pues todos los defectos que queramos, pero tiene grandes habilidades y su capacidad para que estemos siempre hablando de él es absoluta. Y si la extiendes a que llevamos 25 años así, pues bueno. Por eso tenemos que hablar de ella. Habla con ella, era la película de Almodóvar. Sí, esperemos que ella provoque que hablemos de ella. Hable con ella. Hable con ella, ¿era? Hable con ella. Hable con ella, pues. Gracias, María. A ustedes. Gracias, Carlos Heredia. Un gusto. Gracias, Salvador. Aquí seguimos. Que les vaya muy bien. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en así como suena.mx. Yo soy Carlos Puch. Nos escuchamos el próximo martes. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en así como suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.